4 de la tarde. Vamos a hablar ahora de un observatorio que se ha lanzado por parte del Instituto Oncológico Henry Moore. Tiene que ver con el Observatorio del Cáncer. Yo muchas veces le pregunto a los profesionales que salen al aire, con los que hablamos, saben ustedes que todos los días tenemos algún tema relacionado con la salud, y yo me pregunto mucho qué ha pasado con la pandemia, qué ha pasado después de la pandemia con respecto a enfermedades de diferente tipo y particularmente lo que tiene que ver con el cáncer. Y afortunadamente tenemos datos que han sido relevados por el Instituto Henry Moore y hoy tenemos la posibilidad de hablar con el director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore, que es el médico oncólogo Ernesto Giles, a que muy gentilmente nos atiende. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí Silvia y Pablo saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, gracias por atendernos. No, bueno, por favor. A ver, estaba viendo acá un poco de información de lo que ustedes han lanzado, porque sinceramente yo me hago muchas preguntas sobre esto, el tema de la salud me interesa y lo llevo y lo desarrollo hace muchos años, y muchos profesionales me habían dicho, después de la pandemia se va a agregar mucha enfermedad, ¿no? En muchos aspectos, y hay conductas que vamos a ver, que se están estableciendo y vamos a ver si se van a poder revertir. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata este observatorio que ustedes han lanzado después de tantos años, además de experiencia en la materia? Correcto, Pablo. Nosotros cumplimos 25 años del instituto y tomamos la decisión de tomar la base de datos de estos 25 años, que son 56.000 pacientes, y sobre todo los últimos 12 años, que son 25.000 pacientes, de los cuales tenemos de cada uno de ellos 256 datos al momento de la consulta. Y lo que nosotros observamos es que la pandemia nos retrotrajo 20 años. Caramba. Es decir, nosotros vemos en el instituto en promedio unos 250 pacientes nuevos por mes. Y en la pandemia y sobre todo en el aislamiento, a partir del 20 de marzo, ese número se redujo a 100 pacientes por mes, similar al número que teníamos en el 2001. Ajá. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, no hemos recuperado el número de pacientes que veíamos mensualmente. Como nosotros en el instituto brindamos asistencia fundamentalmente a pacientes de obras sociales y el número de beneficiarios no cambió significativamente, Claro. esto significa que estamos teniendo un déficit de pacientes que probablemente no han concurrido a los estudios de screening, a los estudios de prevención. Y calculamos que en nuestra población hay aproximadamente unos 1.500 personas que tienen cáncer en estos momentos y no lo saben porque no han ido a los estudios de prevención, porque no han recuperado el hábito del autocuidado. Qué bárbaro, ¿no? Cómo han quedado algunas Sí. marcas en esto que uno dice, pero pará, la pandemia ya parece que fue hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Sí, es verdad. Pero hay hábitos tan simples, ¿no? Como lo que tiene que ver con determinados chequeos. ¿Y hay alguna prevalencia? ¿Ustedes notan que particularmente en algún tipo de cáncer o tiene que ver más con la población femenina, masculina, edades? ¿Han podido discriminar eso? Sí, a ver, en principio el impacto más grande que nosotros hemos tenido es sobre todo en las personas mayores. El impacto más fuerte se ve a partir de los 65 años. Ajá. Pero en toda la población lo que se ha observado es que casi han desaparecido los tumores in situ, Pablo, que son también los más curables. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que las personas no han ido a los controles y lo que se está diagnosticando es cáncer en estadios más avanzados, Claro. lo cual supone menor curabilidad. Y esto que no han concurrido ha generado, como decía usted, más enfermedad y menor posibilidad de tratamiento. ¿Se ha podido contrarrestar de alguna manera? Porque, a ver, ha habido, ¿no? Claro. Avances en cuanto a las formas y el tratamiento de la enfermedad, de diferentes tipos de cáncer, digo, ¿no? Antes esta palabra era, cáncer, y era sinónimo, ya sabemos de qué, ¿no? Obviamente uno decía sinónimo de muerte, pero hoy en día se ha avanzado mucho en tal sentido. Es cierto, y el impacto que esto va a tener en la sobrevida necesitamos todavía que transcurran entre 3 y 4 años. Es posible que el impacto en la sobrevida sea menor. Pero la verdad, Pablo, y te agradezco mucho el espacio que nos das para poder comunicar a tu audiencia,
Es que nosotros creemos que tenemos que salir de la inercia de la pandemia. La pandemia nos llevó a estar recluidos en casa, a dejar de hacernos los controles, a dejar de ir al médico. Y creo que tenemos que salir de ese miedo, de esa parálisis, y aprovechar este espacio de un tiempo sin pandemia para volver al autocuidado, a la protección, ¿no? Digamos, me parece que es la oportunidad que no debemos dejar pasar. Doctor Gildesa, algo importante también que me gustaría saber su opinión, que se viene notando desde hace un tiempo, es que el sistema de salud también se ha modificado notablemente después de la pandemia, ¿no? A ver, no es lo mismo para las personas conseguir un turno, por ejemplo, para hacer un estudio, hay más demora, hay más retraso en ese tipo de cosas, quizás se desalienta un poco, empiezan a aparecer, no sé, un coseguro, un copago que se incrementa a una cuota que ya a veces cuesta pagar. ¿Esto también puede influir en este tipo de diagnóstico temprano? ¿Cómo lo ve? Sí, sin duda, Pablo, yo creo que tienes mucha razón. Me parece que la inercia no es solo de los pacientes, también es del sistema de salud, que tiene que volver a ser un sistema abierto y amigable, y ciertamente identificar todas esas barreras, porque claramente nuestra misión es servir a las personas y poder curar a la mayor cantidad de pacientes. Entonces, cualquier barrera debemos tratar de soslayarla. Y no hay duda de que el impacto económico que ha llevado a que mucha gente pierda su seguro de salud y vaya al ámbito público. No hay duda de que los tiempos de consulta tenemos que optimizarlos. Y para eso yo creo que todos como sociedad tenemos que ver qué es lo que nos compete, ¿no? Nosotros tomamos la decisión durante toda la pandemia de permanecer abiertos, entre otras cosas, porque creemos que, digamos, nuestra responsabilidad para con los pacientes es absoluta. Y cuando aparece esto con un seguimiento de muchos miles de pacientes, creemos que nuestro deber es advertirle a nuestra población y decirle, ok, si el problema es uno, salir del miedo, y si el problema es el sistema, exigir que el sistema cambie. ¿Y qué acciones se planifican? Es decir, cuando ustedes evalúan estos datos, que supongo les deben resultar alarmantes, ¿no? Además, con tantos años en el tema, ¿qué planifican y de qué lugar abordar? Porque quizás al paciente hay que despertarlo, motivarlo, pero también hay que mirar hacia dentro del sistema de salud. No sé qué están pensando ustedes. Nosotros lo primero que hicimos fue informar a todos nuestros contratantes de esta situación. Claro. Y hemos recibido de todos ellos una respuesta muy positiva y difundir esta información, porque a veces uno pierde conciencia del lapso que ha pasado. A veces uno dice, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una mamografía? Claro. ¿Que te hiciste un examen ginecológico? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al urólogo? Y uno ahí toma conciencia y dice, caramba, desde el 2020 que no me hago nada. Digo, ya han pasado ya 4 años. Es un montón, claro. Y parece ayer, ¿no? Claro. Y el segundo punto es que en la pandemia también observamos un incremento de la obesidad. Hay un 1% más de obesos severos en nuestra población del 2021 en adelante. Es decir, que la pandemia se acompañó de un incremento de la obesidad, de un incremento del sedentarismo, de un incremento del tabaquismo y de un incremento del alcoholismo. Por lo tanto, creemos que tenemos que recuperar los hábitos de autocuidado, salir y caminar, dejar de fumar, controlar la ingesta alcohólica, ir a las consultas médicas. Si no, lo que nos va a pasar es que no solo la pandemia habrá costado vidas por el virus del COVID, sino que después habrá costado vidas por los cambios de hábitos que indujo. Sí, que lamentablemente es cierto. Yo recién estaba hablando con mi compañera acá cómo este fin de semana, que fue un fin de semana de lluvia, medio de confinamiento, lo lleva a uno a determinadas prácticas que se sucedían durante la pandemia, que quizás no son las más saludables, obviamente, te quedás adentro, te quedás quieto, te quedás cocinando, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que de alguna manera quedaron instaladas en uno. A mí me transportó a esos tiempos de confinamiento, ¿no? Sin duda, Pablo, y además vos decís, ok, pero en el momento en el que la pandemia estaba en su etapa más álgida, esto significaba cuidar tu vida, y es correctísimo. Claro. Pero hoy que tenemos la oportunidad, y además tenemos el conocimiento de la imprevisibilidad de la próxima pandemia. Claro.
Porque lo que nos pasó en el 2020 es que el 2020 nos sorprendió, porque la pandemia anterior había sido en 1918. Pero ahora que tenemos claro el cambio climático, las comunicaciones, la universalidad de estos problemas, decimos, ok, la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina. Con lo cual, si no aprovechamos este momento, quizá entremos en otro periodo de autocuidado que nos obligue a cambiar de hábito. Ernesto, ¿qué factores externos pueden llegar a influir para llegar a contraer cáncer? Sobre todo porque estaba viendo que uno de los más comunes ya es el cáncer de pulmón, también está el cáncer colorectal, el cáncer obviamente de mama, ¿no? El cáncer de mama, entre otras cosas el cáncer de hígado. ¿Cómo es posible que una persona diga, bueno, llego a la consulta y me entero de esta situación y uno se pone a pensar, ¿por qué a mí y qué fue lo que pasó? Seguro. A ver, lo que planteas es sumamente interesante. Si uno analiza los factores externos, no hay duda de que el tabaquismo es el más importante de todos, en un orden de magnitud de 3 logaritmos. Es decir, ¿cuánto influye el tabaquismo con respecto a todo lo demás? Bueno, el tabaquismo es 1000 veces peor que todo lo demás. Caramba, es muchísimo. Es decir, cuando vos decís, ok, si nosotros dejáramos de fumar, ¿cuánto disminuirían los cánceres? Ya disminuirían no menos de 17 cánceres y no menos del 90%. Muchísimo. El tabaquismo es el factor oncológico más grave de toda nuestra sociedad. El tabaco mata por año, más de lo que todas las guerras de la humanidad juntas han matado desde que se registra en la historia. Y que la lucha contra el tabaquismo tiene que ser absoluta, porque no te olvides que hay 3 humos. El humo que inhala y exhala el fumador, que es el primer humo, que es el responsable del cáncer del pulmón en el tabaquista. El humo que es aspirado por los que no son tabaquistas, los pasivos. El segundo humo, el fumador pasivo. Claro. Con eso se ha hecho una gran lucha social y es muy importante que no haya lugares, digamos, cerrados donde haya tabaquistas. Y el tercer humo, que es el que se deposita en los elementos, que es lo que tocan los niños y lo que tocan las mascotas en las casas. La casa debe estar libre de humo, porque ese tercer humo concentra más elementos oncogénicos que los 2 primeros. Entonces, lo primero es la lucha contra el tabaco. Lo segundo es la lucha contra la obesidad. El segundo hábito es dietético. Obesidad y sedentarismo. Una vez que controlas la exposición al tabaco, el segundo pico epidemiológico es el control de la obesidad y el tabaquismo, que influyen en el cáncer de mama, influyen en el cáncer de colon, influyen en el cáncer de páncreas. Lo que mencionaba. Exactamente. Y el tercer punto es la exposición solar infantil. La exposición solar infantil debería estar absolutamente prohibida. Los niños hasta los 2 años no deberían exponerse al sol y no deberían tener quemaduras de primero o segundo grado por exposición solar, porque eso se traduce en melanoma en la juventud. Sí, y se acumula, muchas personas eso no lo tienen en cuenta, pero es verdad. Importantes los datos que da, Doc, porque además son cosas prevenibles, ¿no? Y hábitos modificables, claramente. La verdad que sí, hay que poner mucho de uno. Y pensaba también, mientras usted hablaba, qué carencia que hay de campañas de esto, porque si bien en los cigarrillos puede aparecer una foto, pero viste que si bien no hay publicidad ahora como había antes o propaganda, que justamente el otro día recordábamos, es verdad que tampoco hay campañas para ir en sentido de estos hábitos, ¿no? De cambiar las cosas nocivas, ¿no? Yo no veo mucho, por lo menos, si no lo hablamos nosotros en los medios, con ustedes mucho no se habla de esto. No se habla, y no te olvides, Pablo, que si vos analizas las series de Netflix de los últimos, de los streaming de los últimos 5 años, vas a ver que en todas fuman. En todas. El nivel de humo en esas series es tan importante que hace 3 años hicimos un estudio con los alumnos de la carrera sobre el tabaquismo en las series. Y de 50 series que analizamos, encontramos que hay tabaquismo en 47.
Ay, caramba, mira. Inclusive No, voy a prestar atención, me despertaste ahora el bicho para mirar, sí, está bueno es eso. enorme la cantidad de tabaquismo, inclusive en series históricas medievales. Claro. Donde vos decís, tal cual. A ver, esto está sucediendo en Europa y el tabaco viene en América. Y a esa época ni siquiera se había descubierto el tabaco en Europa. Y sin embargo en las series fuman en pipa, digamos, el impacto del tabaquismo es enorme en las series de streaming. Y tranquilamente se podría evitar, ¿no? Ese tipo Sí. de cosas. Doctor, le agradezco mucho este contacto. Felicito a usted y al Instituto, a Henry Moore, por este observatorio que han realizado, que arroja datos relevantes para el sector, para, que nos genere una alerta, ¿no? Que permita generar nuevamente campañas y llamar la atención, para que se hagan los controles, para prevenir, ¿no? En salud, por sobre todas las cosas, este tipo de enfermedades que, pueden tener tratamientos, pero los estadios avanzados ya sabemos que son complicados. Le agradezco mucho y no sé si quiere decir algo sobre el final, alguna recomendación o algún consejo. Pablo, al contrario, muchísimas gracias a vos, porque estos son siempre temas difíciles de tratar y me parece que sin la ayuda de ustedes es imposible. Doctor, muchas gracias, que tenga usted buenas tardes. Gracias. Hasta luego. El director de Investigación y Docencia del Instituto Oncológico Henry Moore, médico oncólogo, Ernesto Gildesa, a propósito de este observatorio que han realizado en base a la experiencia propia, ¿no? Son 25 años trabajando en el tratamiento de enfermedades oncológicas y han hablado de un retroceso de 20 años en el diagnóstico de nuevos pacientes con cáncer. Todo esto increíble, ¿no? Pero todo esto producto de la pandemia que hemos vivido después del 2020 aquí en la Argentina, por supuesto, y en el mundo. Este fue el auspicio de nuestro espacio vinculado a la salud. Argenetics, medicina de precisión.